En un país africano me contaba un misionero que, acabando la misa del domingo en su misión allí en África, ¿verdad? Había un chico, un niño, que se distinguió por ser especialmente espabilado para hacer de monaguillo y rezar en la iglesia. Y el sacerdote le regaló una medallita, que él se puso muy contento en el cuello y se fueron con su familia hacia su casa andando. Y por el camino le salieron unos guerrilleros de estos de las metralletas, ¿verdad? Entonces le robaron y le vieron la medallita al niño. Y entonces un guerrillero de esos le arrancó la medalla al niño. Y el niño, con mucha valentía, se miró al guerrillero y le dijo: tú me podrás quitar la medalla, pero no me vas a quitar a Jesús, porque lo llevo dentro. Bienvenidos a Veamos, este espacio donde compartimos con vosotros, pues, y con el Padre Enrique, estas enseñanzas que nos pueden ayudar un poquito a vivir en cristiano, a discernir, con temas que nos proponéis vosotros mismos. Por ejemplo, el tema de hoy que queremos tratar es precisamente a raíz de la anécdota de esta medalla, de este niño que decía: me podrás quitar la medalla, pero a Jesús no, porque lo llevo dentro. Claro, él volvía de la Eucaristía dominical, por lo tanto, este niño tenía un sentido grande de la presencia de Jesús en él. Pues Lucía nos decía que podríamos tratar precisamente este tema, el tema de las medallas, de los escapularios, de los rosarios, lo que generalmente llamamos sacramentales. Veamos. Pues aquí estamos otra vez con ustedes y, como decíamos en la introducción, a preguntar sobre el tema de los sacramentales con el Padre Enrique. Quizá lo primero que se me ocurre preguntarle al Padre Enrique es, claro, nosotros sabemos lo que son los sacramentos y de qué manera se distingue de lo que llamamos los sacramentales, porque no es lo mismo. No, es muy diferente sacramento y sacramental. Si te parece bien, primero leemos una definición y entonces vemos las diferencias. Perfecto. De lo que es una cosa y otra. La definición más clásica sería: sacramentales, signos sagrados, hasta ahí parece que sean sacramentos, porque también son signos sensibles, pero aquí signos sagrados, instituidos por la Iglesia para santificar acciones, personas y objetos, para disponer a los fieles para recibir las gracias de los sacramentos. No confieren gracia en sí mismo, como sí lo hacen los sacramentos, pero disponen la gracia de Dios y pueden proteger, guiar o fortalecer la vida cristiana. Entonces, para hacerlo de otra forma, los sacramentos son instituidos por Cristo y están conferidos para dar la gracia. Cuando uno se bautiza, recibe la gracia de nuestro Señor directamente. Claro. Cuando recibimos a Cristo Eucaristía, o sea, directamente. Dios actúa de forma directa. Cuando recibimos el sacramento de la penitencia, Dios perdona los pecados. Es acción de Dios siempre. Aquí es acción de la Iglesia. De acuerdo, uno dirá, los sacramentos también son acción de la Iglesia, pero en la cual Dios actúa de forma directa. Aquí de forma indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que están para ayudar a la fe cristiana, pero no son como los sacramentos que confieren directamente la gracia. Entonces, con esta mentalidad hemos de empezar a ver que los sacramentales lo que quieren es dar herramientas al cristiano para que le ayuden a vivir en cristiano, pero no son ni necesarias, como los sacramentos son necesarios. Los sacramentales no son necesarios, pero sí pueden ayudar. Veremos también en breve que hay que distinguir entre sacramentales y supersticiones. Ah, qué interesante. Porque algunos sacramentales se transforman en supersticiones. Ponemos un ejemplo. Bueno, el ejemplo me lo recordaba, veía estos días una señora, no diré quién, que se presenta ante el Papa actual y llevaba un rosario como si fuese un collar. ¿Ese rosario era un sacramental o era una superstición? ¿Cómo podemos saber cuando un rosario es superstición
o es sacramental. Si esta señora reza el rosario, es un sacramental. Si no reza el rosario, es una superstición. Así de claro. Claro, porque el objeto rosario hace referencia a rezar el rosario. Claro. Eso es un sacramental. Eso es un sacramental. Quiere decir que ese objeto se transforma en sacramental cuando sirve a la fe, claro. O sea, al rezar. Si eso es solo un amuleto que llevas encima, eso es superstición. Entonces hay que ir con cuidado con los sacramentales, porque si se convierten solo en superstición, pues dejan de ser sacramentales y entonces no sirven para la fe. Todos estos jóvenes que hoy en día los ves que llevan colgados como un pendiente una cruz, ¿eso es un sacramental? ¿Porque es una cruz, es un sacramental? No. Pues en muchos casos de estos, si esto no representa la fe ni vive en la fe, es superstición. Incluso más, cuando algunas personas llevan el escapulario, del escapulario de medalla, que se lleva normalmente, al menos en España, más que el de ropa, de tela. Cuando lo llevan solo por llevar, porque así se lo impusieron sus padres cuando eran niños y se lo regalaron por el bautismo, pero ni rezan ni creen, eso es una superstición, que piensan que Dios les protegerá o la Virgen les protegerá, pero no tiene nada que ver con la fe, es una superstición. Es decir, Padre Enrique, por ejemplo, todos hemos conocido a alguna persona que en casa te dice: mira, qué bonito, tengo este rosario que me ha regalado el Papa en esta cajita tan bonita, mira, está bendecido por el Papa. Pero entonces, claro, le pregunta: bueno, pero ¿este rosario le sirve para rezar el rosario? Sí. Y le dice: no, porque claro, no lo voy a... Entonces, ¿para qué? Sí, o sea, todos los rosarios, es como aquellos que compran rosarios y los ponen en el coche, allí colgando el rosario, ¿no? Sí. Dices, ¿tú rezas el rosario? Si rezas el rosario, eso es un sacramental. Si no rezas el rosario, eso es una superstición. Claro. Pero eso pasa un poco con todo lo que vamos a ver, ¿eh? O sea, si una persona, por ejemplo, nosotros tenemos en la parroquia agua bendita que se puede coger y se puede llevar agua bendita. ¿El agua bendita también es un sacramental? Es un sacramental, el agua bendita. Si uno se lleva esa agua bendita porque realmente con ella bendice la casa o bendice objetos y vive una fe que intenta ser coherente, más o menos, al menos lo intenta, pues tiene todo el sentido del mundo que se lleve esa agua bendita. Ahora bien, si resulta que se lleva el agua bendita para llevársela al brujo de turno para que le haga el conjuro de no sé qué, pues eso es superstición pura y dura. O simplemente se lleva el agua para tener agua bendita en casa, pero no vive la fe. Entonces se convierte en superstición, porque todos los sacramentales solo tienen sentido si ayudan a vivir la fe. Si no, son supersticiones. Y eso a la gente le cuesta a veces de entender. No, es que el niño lleve su medallita en el bolsillo. ¿Para qué? Claro. Pero vive en cristiano. No, pero así la Virgen le protegerá. Eso es superstición. Claro, sí. Si el niño, claro, una cosa es cuando el niño es pequeño y tú le has consagrado a la Virgen y lleva la medallita de la Virgen. Claro. Eso es diferente. Hablamos cuando uno ya sabe lo que se hace, pasa de la fe, pero que Dios la bendiga, ¿no? No, claro. Eso ya es otra cosa. Pues Lucía, que una televidente, como decíamos, que nos ha propuesto este tema de los sacramentales, nos hablaba, por ejemplo, de la medalla de San Benito, del escapulario del Carmen. Coméntenos un poco, padre, esto. Bueno, por ejemplo, brevemente, medalla de San Benito. Es una medalla muy moderna. Es del siglo XIX todo esto. ¿Ah, sí? Aunque San Benito es mucho más antiguo. Claro. San Benito es de prácticamente del inicio de la Edad Media, es San Benito, pero esto no. La medalla es una cosa muy moderna, moderna, en la Iglesia moderna son 150 años, entendámonos, no quiero decir ayer, Claro. Pero es una cosa relativamente moderna, que es un signo de protección contra el mal y de consagración a Dios. Se ha de utilizar con fe, se bendice y se impone la medalla. Y tiene toda una serie de palabras, que diríamos, de signos, de protección ante el mal. Era un momento donde había mucha conciencia de que el maligno actuaba
Y entonces era como una especie de exorcismo de los que el cura puede hacer. Sabéis que hay dos tipos de exorcismos. Los que están reservados al exorcista y los que puede hacer cualquier fiel y cualquier cura. ¿Cualquier fiel? Sí. Oh. Por ejemplo, el exorcismo que todo fiel español, y supongo que también de América Latina, hacía siempre, hasta hace una generación, era muy famoso y era un exorcismo, y la gente no sabe qué es un exorcismo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Eso es un exorcismo, donde pides protección a Dios que te libere del mal. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Eso es un exorcismo de los que se puede hacer cualquier laico. El exorcismo ante el mal, que es la señal de la cruz misma, o poner agua bendita, lo puede hacer cualquier laico. ¿Qué es lo que no puede hacer ningún laico ni ningún sacerdote que no sea previsto como exorcista por el obispo? Es dirigirse directamente al diablo. Tú no puedes decirle al diablo, tú no hables con el diablo. Tú habla con Dios y que Dios te proteja. Claro. Pero al diablo ni una palabra. ¿Me explico? No se juega con el diablo. El diablo ni agua. Nada. Entonces no se habla con el diablo. Solo el exorcista habla con el diablo. Nosotros no seamos tan tontos de entrar a juego con el diablo. El diablo se le deja de parte. Entonces estas medallas son la bendición. Que bendiciendo estas medallas, ahora hay toda una mentalidad muy buena después del Concilio Vaticano II de hacer ver más claramente que ya ha existido siempre, pero no se veía con claridad que toda bendición a cualquier objeto, en realidad no bendices el objeto, bendices la persona que llevará ese objeto. De forma que lo que están haciendo es, bendiciendo la medalla de San Benito, es pedir la protección de Dios contra todo mal a aquella persona que lo lleva. Pero hay que llevarlo con fe, y me explico por qué. Porque claro, si tú juegas con el demonio, pero le pides a Dios que te proteja del demonio, vas a caer en manos del demonio. Claro. ¿Entiendes? Sí. Claro, es diferente a aquella persona que lucha contra el mal, que quiere vivir en gracia y que entonces pide también una protección adicional, que es que sea bendecido por Dios para que le ayude a vivir en gracia. Claro. Ningún problema. Pero si yo paso de la gracia, voy a la mía, hago lo que me da la gana, y cuando vienen maldadas, entonces que Dios me ayude, pues no. Claro. Esas bendiciones no son para que tú tengas carta libre para pecar sin problemas, o para incluso ir al mago, al brujo o a la bruja. Y entonces cuando llevas una protección. No, eso no es. Claro. Eso sería superstición. Hay un sacramental muy interesante que a veces pide la gente, que es la bendición del coche. Es cosa buena, es santa. Y entonces, claro, lo que decía el padre Enrique, cuando en la oración de bendecir el coche, el vehículo, ¿verdad?, el carro, pues la oración habla de los que subirán a este coche, a este carro, incluso los que conduzcan, que sean bendecidos, que cuando vayan a hacer sus trayectos el Señor les acompañe. Y incluso hay una anécdota muy curiosa que dice que si en esta bendición del carro, que a veces se acostumbra a invocar también a San Cristóbal, que es el patrón de los conductores, dice que si bendices el carro pero excedes la velocidad, que San Cristóbal se baja del coche. Y ahí te quedas, sin bendición, a tu aire. En esto se puede ver también muy claramente la bendición de las casas. Por ejemplo. Y allí cuando vas a bendecir la casa, cuando llegan los nuevos inquilinos y te piden la bendición de la casa, entonces se ve claramente que sí, bendices la casa, pero la oración bendices a los que vivirán en esa casa, a los que entrarán y saldrán, para que sean de Cristo. Entonces, claro, es muy bonita esa oración, ese sacramental de la oración de la casa es muy bonita, porque dice: cuando salgan de casa el Señor les acompañe, cuando estén descubran que el Señor es su paz, y todos los que vengan a esa casa queden de alguna manera también bendecidos. Sí. Por eso que el sacramental desligado de la fe está muerto. Claro. Es superstición. Si está ligado a la fe, está muy bien. Claro. Por eso a veces yo entiendo a un cierto protestantismo que no le gustan los sacramentales, porque nos ven como unos hipócritas cuando
desligamos la fe del sacramental. Pero bueno, pero esto no es el cura que la desliga, será aquel que desliga su vida, que pide un sacramental, pero después desliga su vida a Cristo. Claro. Entonces sí, que es una hipocresía. Pero en sí mismo todos los sacramentales son buenos. De hecho, de sacramentales hay muchísimos. De hecho, todo lo que de alguna forma se puede bendecir es, de hecho, de alguna forma un sacramental. Desde las estampas, desde las casas. Bueno, supongo que tú también lo has visto. El ritual de bendiciones es un mamotreto. Que hay bendiciones para todo. Es que incluso en este libro que dice el padre Enrique hay un montón de bendiciones para todo, y luego hay una oración al final, como hay tantas cosas, que dice bendecir agua, bendecir velas, bendecir fuego, bendecir prendas, y al final dice, y una para bendecir todo. Sí. Para no dejarse nada. Bueno, y de hecho yo aquí recordaría un sacramental que es una bendición, que hoy muchos olvidan, que es la bendición de la mesa. Anda, mira. Que al mediodía, a la hora de comer, sí, bendecir los alimentos juntos con la familia. Ajá. Cada vez hay menos familias que lo hacen. Y es un sacramental. Y es un sacramental y es cosa buena y santa dar gracias a Dios y en nombre de Dios bendecir todo aquello que comeremos. Qué bueno. Y es una forma de dar gracias y de reconocer lo que Dios hace. Claro. Porque, y aquí viene uno de los problemas que tantas veces hay, y es el cristiano ha de saber reconocer que en todo lo que hay, todo lo que tiene, es un don de Dios. Claro. Aunque uno a veces se lo ha de trabajar también para tenerlo, pero es un don de Dios, porque todo viene de la naturaleza en el fondo, y la naturaleza es un don de Dios, todo. Es curioso porque en la catequesis, yo no sé, seguro que el padre Enrique también, porque es un buen catequeta, con los niños se les pregunta si rezan por la mañana, por la noche, y si bendicen la misa. Y pocos la bendicen, ¿verdad? Bueno, algunos. Hay que enseñarles, para eso están. Sí, pero fíjate, aquí ahora salgo del tema. Pero en eso de catequesis yo recuerdo, cuando yo era niño, Ajá. La mayoría de familias, cuando empezaba la catequesis, los niños se sabían, al menos el Padre Nuestro de María y Gloria, la mayoría. Ahora empiezan la catequesis, no saben nada. ¿Eso quiere decir que en su casa no? Que en su casa no rezan. Y si en su casa no rezan, la Iglesia no puede hacer nada. Pensar que porque lo llevas una hora a la catequesis, pero no responden los padres educando cristianamente, se hará cristiano. Hay un problema, ¿verdad? Qué difícil. Claro. Pues padre, Lucía nos decía, por ejemplo, hemos hablado de la medalla de San Benito, que también nos hablaba, por ejemplo, del escapulario del Carmen. Sí. Bueno, el escapulario del Carmen tiene una tradición mucho más antigua. Tampoco es de las primeras devociones, ni mucho menos. Era siglo X, si no recuerdo mal, que ya es antigua. 1000 años ya son años, ¿eh? Hombre, unos cuantos. Pero lo que pasa es que para la Iglesia, cuando decimos cosa antigua, quiere decir 1700, 1800, 1900. Entonces es antiguo. Cuando dices 500, es, como decía un profesor una vez, exagerando. Decía, libros, no leáis libros modernos. Si no tienen 500 años... O sea, si un libro ha sobrevivido 500 años es que es bueno. Así que no hace falta leer libros. Bueno, lo decía en broma diciendo... Bueno, pero se entiende la indicación. Sí, sí. Que muchas cosas que se leen ahora pasan. Claro. Y lo que dura, bueno. Entonces el escapulario del Carmen viene, bueno, de los carmelitas, donde a Simón Stock se le promete el llevar el hábito de los carmelitas, que este hábito, estos son las escápulas, los hombros. Ah, mira. De ahí escapulario, que es el hábito que pone y se pone encima. Entonces los laicos querían también ser consagrados a la Virgen como laicos, no como carmelitas. Hablamos los carmelitas de siempre, quiere decir no la reforma carmelita, mucho antes de la reforma, cuando se instauran los primeros carmelitas. Serían lo que hoy llamaríamos carmelitas calzados, pero de esto participan los calzados y los descalzos, todos. Y entonces hay una promesa de salvación a todos aquellos que lleven este escapulario, este vestido dedicado a la Virgen, para entendernos, y que intenten vivir cristianamente, recibirán la protección de la Virgen María. Eso se transformó para los laicos, que no podían ir vestidos por la calle, vestidos de carmelitas, ¿no? Porque entonces era llevar
este trozo de ropa que se ponía, es pequeñito, que se ponía por encima de los hombros, y entonces le llaman escapulario, que va por encima de las escápulas. Después, con que esto se estropea con facilidad entre la humedad, el sudor y la cuerda que llevan y todo, bueno, se sustituyó o se puede sustituir por la medalla clásica, que al menos en España se llevó muchas generaciones y algunos se llevan mucho todavía, que es la Virgen por un lado, Nuestro Señor por el otro, el Sagrado Corazón de Jesús y María por el otro lado. La diferencia está con las demás medallas, es que el escapulario se impone. ¿Qué quiere decir se impone? Es que no que se imponga respecto a otras devociones, sino que se impone quiere decir las demás medallas se bendicen y tú te la pones. Aquí hay un rito en la cual el sacerdote te bendice a ti para que te imponga y te impone allí mismo la medalla, o sea, la medalla o el escapulario. Esa mentalidad de imposición ha sido siempre con esta devoción. Y no sé si es la única, pero es de las pocas que imponen. Todo lo demás es simplemente bendición de medallas. Pero el escapulario es imposición. Eso es como una especie de acto de consagración a la Virgen. Es un acto de consagración a la Virgen. Pero de hecho casi todas las medallas que hoy en día son como escapularios son un acto de consagración a la Virgen. Claro. De hecho hay muchísima gente todavía que el día del bautizo, acaba el bautizo, y con la consagración del niño o de la niña a la Virgen. Claro. Lo que pasa es que esas consagraciones, que no están mal, pero sería bueno que después las hicieran los niños cuando son más mayores, por su cuenta, cuando ya tienen buen uso de razón. Claro, y quieren hacer, porque si no quedan... Esa consagración a la Virgen, claro, supone que pides a la Virgen que te proteja, pero tú te comprometes a cuidar la devoción a la Virgen también y la vida cristiana. Sí. Después hay un sacramental que a mí me gusta mucho, del cual no he visto nadie que insista. A ver, que es el de la vela del bautismo. Anda. O sea, la vela del bautismo, que representa la vida cristiana que empieza en ese niño, en ese día, nadie dice, o casi nadie, que los padres han de guardar esa vela hasta el día que el niño, antes de hacer la primera comunión, renueve esas promesas. Del bautismo. Y lo hacen con un cirio nuevo. No, tenía que hacerlo con ese cirio, con este mismo, que recuerda su bautismo, que es la continuación de su bautismo, es ese cirio, que en ese momento entonces renuevas lo que hicieron tus padres y padrinos en tu nombre. Y entonces lo haces ya en nombre propio. A ver, ¿que se puede hacer sin ese cirio? Claro que se puede hacer, pero tiene todo el sentido que sea el mismo cirio. Por eso hay muchos padres que no entienden que cogen el cirio del hermano mayor y lo usan para el pequeño. Que no, que cada uno tiene el suyo, porque ese cirio representa la vida cristiana de ese niño, no de otro. Por eso, en cada bautismo, cirio nuevo. Signos es un sacramental, no es un sacramento. El sacramento es el bautismo, pero el signo es el sacramental, el signo del cirio. Pues hasta aquí el Veamos del día de hoy, que nos hubiera gustado poder alargarlo más, porque con el Padre Enrique siempre nos quedan cosas por explicar y preguntas también por formular. Por eso, de alguna manera, resumiendo, si le parece, Padre Enrique, el tema de los sacramentales y de las bendiciones es bueno hablar con el sacerdote de la parroquia para que me ayude a vivirlo bien, pero sobre todo, tal y como advertía el Padre Enrique, evitar las supersticiones y el pensar que son cosas como mágicas que me protegen si es que mi vida no cambia y no vivo la fe. Por eso, a partir de hoy, como siempre, estamos a vuestra disposición para vuestras propuestas y sugerencias, como siempre, ¿verdad? En el correo sobreimpreso, veamos.nazarettv@gmail.com. Y de entrada os agradecemos pues siempre este cariño que tenéis por Nazaret TV, en el cual vais encontrando pues preguntas y respuestas y sugerencias y un crecimiento espiritual de formación, sobre todo también que nos ayuda pues a ser más santos. Por eso, de alguna manera, en el día de hoy, como hacemos siempre, pedimos lo que más nos importa, que Dios nos bendiga y nos proteja. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.